Bueno, entonces vamos a hablar del evangelio que corta, Well, let's speak about the gospel that cuts, el evangelio que alumbra, the gospel that enlightens, que edifica. that edifies. El tema de hoy es Tonight's topic is Señor de vivos y muertos. the Lord of the living and the dead. Vamos a buscar en Romanos capítulo 14, verso 9. Let's find Romans chapter 14, verse 9. Estos son códigos escondidos en las cartas de Pablo. These are hidden codes in the epistles of Paul. Repíteme de nuevo eso. These are hidden codes in the epistles of Paul. Hidden codes Hidden in codes. the epistles of Paul. Dice así, It says, porque Cristo para esto murió, ¿y qué hizo? for to this end Christ both died and what? Resucitó. And he rose. ¿Y qué más hizo? Y volvió a vivir. And what else did he do? And revived. En inglés dice revive. Volvió a vivir. He revived Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. that he might be Lord both of the dead and living. Para ser Señor de qué? To be the Lord of what? De los muertos Of the y de los dead que viven. and the living. Entonces, para él poder ser Señor tuyo, que estás vivo, So in order for him to be your Lord who is alive, ¿cómo él puede ser Señor tuyo how can he be your Lord si tú no conoces la verdad? if you don't know the truth? Por ejemplo, antes de tú llegar a este ministerio, For example, before you came to this ministry, tú pensabas que el diablo existía. you thought that the devil existed. Tú pensabas que podías perder la salvación. You thought that you could lose your salvation. Tú pensabas que el pecado estaba en pie. You thought that sin existed. Tú pensabas que este mundo iba a desaparecer, explotar. You thought that this world would disappear or explode. ¿Podrás ser el Señor de tu vida tú pensando así? Could he be the Lord of your life if you're thinking in this manner? Entonces, ¿para qué volvió a vivir el Señor? So why did he come back to life? Para ser Señor de los que viven. To be the Lord of the living. Pero primero te But tuvo que first- decir, He had to say, y es por eso que Hebreos 9:28 and that's why Hebrews 9:28 dice que Él viene por segunda vez sin relación con el says that pecado. he's coming a second time apart from sin. Repíteme eso. He is coming a second time apart from sin. Apart from sin. Quiere decir que Él tuvo que venir por segunda vez That means that he had to come a second time, o tuvo que volver a vivir. or he had to revive, Porque si viene por segunda vez, because if he comes a second time, como dijo Rafael, Él viene, like Rafael said, he is coming. no es que se va, It's not that he's leaving, es que viene. it's that he's coming. Entonces si viene, So if he comes, no puede venir y irse ese mismo he día. can't come and leave the same day. Tiene que venir y quedarse He has to come and stay para poder ser Señor tuyo. in order to be your Lord. Entonces, para poder ser Señor de los que están muertos, So in order to be the Lord of the dead, mira lo que dice el verso 8. look at what verse 8 says. Verso 8 de Romanos 14. Verse 8 of Romans 14. Pues si vivimos, For whether we live, para el Señor vivimos. we live unto the Lord. Y si morimos, And whether we die, para el Señor morimos. we die unto the Lord. Así pues, sea que vivamos Whether we live o que muramos, or die, del Señor somos. we are the Lord's. Quiere decir que Él es Señor, Él es de vivo y de muerto. So he is the Lord of the living and the dead. No importa que tú te mueras, Él sigue siendo tu Señor. It doesn't matter if you die, he is still your Lord. Ahora, si te mueres, Now if you die, entonces tú no estás aquí en la tierra, then you're not present on the earth. tú estás en otro lugar. You're somewhere else. En algún lugar tienes que estar. You have to be somewhere, Y Él tiene acceso a ti and he has access para to you poder ser Señor
de esos muertos. to be the Lord of the dead. Imagínate los familiares tuyos que murieron. Imagine your family members that have died. Nosotros no nos adelantamos a ellos. We do not go before them. Cuando tú aprendiste gracia, When you learn grace, los que estaban muertos those that were dead aprendieron gracia al mismo tiempo tuyo. learned grace at the same time as you did. Por eso es que el obispo Carlos That's why the Bishop Carlos leía para la siembra read for the ministration of sowing que Pablo dijo que debemos serle agradables, ausente o presente. that Paul said that we should be accepted of him whether we're present or absent. Y eso se le conoce como la gran nube de testigos. And that is known as the great cloud of witnesses. En Hebreos 12:1 dice eso, In Hebrews 12:1 it states this, que hay una gran nube de testigos. that there is a great cloud of witnesses. Y está hablando de gente sin cuerpo. And he is speaking of people without a body. Entonces, esos misterios que estuvieron ocultos So those hidden mysteries no se conocían. were not known. Ni se conocían aquí en la tierra, They were not known on earth ni se conocían tampoco en la nube de testigos. or in the cloud of witnesses. Todos estaban en espera. Everyone was in ¿En espera de qué? anticipation. Waiting for what? En espera que se manifestara el Señor y volviera a revivir. Waiting for the manifestation of the Lord and he would be revived. Porque Él esperó por todos Because he waited for all para enseñarnos todos a la misma to vez. teach us all at the same time. Lo único que unos vivos y otros muertos. The only thing is that some are living and some are dead. ¿No te consuela eso saber que tus familiares Doesn't that comfort you to know that your family members? es más desconsuelo te da? It should not be a comfort Es que estén vivos y no quieran entender. to know that they are alive and they don't want to Pero understand si this. están allí tienen que oír. But if they're there, they have to hear, Porque allí sí que hay que reunirse. because you have to get together there. Allá no tiene el privilegio de sembrar, They don't have the privilege of sowing there, pero tampoco tiene el privilegio de faltar. but they don't have the privilege of missing either. Ahí tienen que serle agradable y estar presente. They have to be accepted of him. They must be Buena present. memoria que tienen. They have a good memory. Buena memoria. Por eso, fíjate lo que dice Romanos 16:25. That's why look at Romans 16:25. Romanos capítulo 16, verso 25. Romans chapter 16, verse 25. ¿Estamos? Are we ready? Romanos 16:25. Así. Romans 16:25. Dice, y al que puede It says, now to him confirmaros según mi evangelio that is of power to establish you according to my gospel y la predicación de Jesucristo. and the preaching of Jesus Christ. ¿Cuándo iba a predicar Jesucristo? When would Jesus Christ preach? Cuando volviera a vivir. When he would be Porque living again. él nunca, número uno, cuando estaba en Jesús de Nazaret, enseñaba parábolas, no predicaba casi. When he was in Jesus of Nazareth, he taught parables. He did Cuando not preach. resucitó, When he resurrected, no predicó. he did not preach. Ahora, cuando revivió Now when he was de nuevo, revived, que vino when de he nuevo, came again, entonces ahí es que él then comienza a he predicar. begins to preach. Ahora, ¿para qué propósito? Dice, y la predicación de Jesucristo, And for what purpose? It says, in the preaching of Jesus Christ, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto according to the revelation of the mystery which was kept secret desde tiempos eternos. since the world began. Se mantuvo oculto. It was kept secret. Oculto para el ser humano Secret for the human being y oculto para los que están en la nube de testigos. and secret for those that are in the cloud of Fíjate witnesses. si es así que cuando Pablo subió al paraíso, It's such a way that when Paul went to paradise, el apóstol Pablo dijo que se le dieron unas palabras inefables the apostle Paul said that he received inexpressible words que no le era permitido al hombre expresar. that men was not allowed to express. Quiere decir que a Pablo se le dieron So Paul received para escribirlas words to be written down, y él mismo no las entendía del todo. and he himself did not fully understand Porque them, Pablo era un apóstol profeta. because Paul was an apostle and prophet. Él oía y escribía. He would hear and write,
Por eso cuando le preguntaron, Pablo, yo no entiendo por qué los 11 apóstoles están en contra tuya. That's why when they asked him, Paul, I don't understand why the 11 apostles are against you, Y te están llamando anticristo. and they call you an antichrist. Juan, yo creo que le dijo, Pablo, ¿por qué Juan dice que ya el anticristo está? Que hay muchos anticristos que han salido. I think they asked him, Paul, why does John say that there are many antichrists already present? ¿Por qué Juan dice eso? Why does John say that? Y Pablo tuvo que decirle a Timoteo, tuvo que decirle, mira Timoteo, ellos dicen que yo soy anticristo porque yo le digo que si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así y a ellos no les gusta y piensan que yo estoy en contra de Cristo. Look, Timothy, they say that I'm an antichrist because I say that we should no longer know Christ according to the flesh. So they think that I am an antichrist, opposed to him. Y entonces ellos tenían muchas preguntas. And they had many questions. Pablo no las sabía contestar. Paul didn't know how to answer them. Yo las puedo contestar I can answer them y explicar. and explain. Pero fíjate, Pablo no. But Paul was unable to. De hecho, fíjate si Pablo no sabía Paul was so unable to explain it que en 1 Corintios 4:5 that in 1 Corinthians 4:5, él le dice, mira, no juzguemos nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, que él es el que va a explicar eso. judge nothing before the time until the Lord comes. He will explain it. Mira, póngalo en inglés ahí en la pantalla. Show it to me in English. 1 Corinthians chapter 4 verse 5. Dios, me puse ahora yo, se me fue. No, tú tenías que decir en Primera de Corintios español. capítulo 4, verso 5. Pero vamos a verlo en inglés porque es un verso conocido para Let's see it in ustedes. English because you know this Pero verse la already. confusión que tenían los apóstoles, él tuvo que escribirle y decirle esto. But due to the confusion that the apostles had, he had to write and tell them this. Tenemos esa versión en inglés. Do we have that version in English? Sigue buscándolo, Jacob, pero ¿cómo dice? Mira. Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness. Español. No juzguemos nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el quien juzgará las cosas ocultas ¿Y de las por qué tinieblas. tenía que decirle? Yo no puedo explicarles eso. And why did he have to say, I can't explain that? Pero ¿cómo que tú no puedes explicarlo si tú eres el apóstol, el gran apóstol Pablo, el perito arquitecto? But how can't you explain it? You're the great apostle Paul, the master builder. Tú tienes todas las herramientas para levantar el edificio. You have all the tools to build the building. Sí, pero hay unas que no llegaron. Me faltaron piezas. Yeah, but I missed some pieces. Porque él dice, no juzgues nada. Because he says, judge nothing. Porque era confuso cuando uno le dice a una persona Because it was confusing. When you tell someone que los apóstoles eran enemigos de Pablo. that the apostles were Paul's enemy, Cuando uno le dice a una persona when you tell someone que los apóstoles de Jesús de Nazaret that the apostles of Jesus of Nazareth fueron quienes mataron a Pablo were the ones that put Paul to death, o dieron la orden para or matarlo. gave the order to have him put to death. Aunque yo te digo una cosa, con la habilidad que tenía Pedro con las espadas, Even though I tell you something, Peter was so able with the sword, él mismo podía hacerlo. he could have done it himself. Entonces, esas cosas traían confusión para aquellos tiempos. But those things brought confusion to those Y days. entonces él tenía que decir, mira, cuando venga el Señor, Él le va a explicar eso. And he had to say, look, when the Lord comes, he'll Y explain alguien that. dirá por ahí, no, si Él viene y se va. And someone might say, yeah, but he's coming and leaving. A mí- no, Él tiene que explicar. No, he has to explain it. A mí uno que me entrevistaba me dijo, miren, pero si cuando venga el Señor el mundo se acaba. Someone that was interviewing said, look, when the Lord comes, the world is over. Hay tanta mala enseñanza que ellos piensan que el Señor viene y se acaba el mundo. There's so much wrong teaching that they think that the Lord is coming and the world will end. Ahí que comienza el mundo. That's where the world begins. Ahí es que comienza. That's where it begins. Pues fíjate que cuando nosotros decimos eso hoy, Look, when we say that today, a la gente le trae confusión. people get confused. Gente inteligente por ahí que están educados, yo hablo con ellos. Intelligent people, educated people, I speak to them.
Y me dice, ahora sí que me está And confundiendo they say, usted". you're confusing me now. Y yo siempre tengo que decir, pues déjeme explicar, And que I no have se to say, let me confunda. explain it, don't be confused. Si esto está escrito. This is written. Sí, una de las ventajas de este ministerio es, One of the advantages of this ministry is cada miembro de este ministerio that each member of this ministry tiene el derecho, has the right, cuando se le pregunta por qué usted cree en eso, when they ask them, why do you believe that? porque yo lo leo en la Biblia que usted posee debajo del brazo por años. To say, because I read it in the Bible that you hold under your arm for many years. Nosotros no creemos nada aquí que no esté escrito. We don't believe anything here that is not written. Lo que sucede es que la sabiduría de este ministerio es tanta What happens is that the wisdom of this ministry is so great que esto no puede ser así. that they say it can't be. Bueno, mira lo que dijo NBC, interpretan la Biblia de su propia manera. Look, NBC said that they interpret the Bible in their own way. Es verdad, a la manera de Jesucristo. That's Hombre. true. In the manner of the man Christ Jesus. Vamos a ver el Salmo 82. Vamos en Let's turn to español Psalm ahora, Jake. 82. Oye, sería bueno meterlo allá en aquella pizarra en inglés y allá en It español. would be good to show it in that screen in English and in this one in Spanish. Tú sabes que una vez yo comencé en Massachusetts unos servicios. You know, I began some services in Massachusetts a Que while back. yo comencé a llamarle bilingual service. Servicio Lo llamé bilingüe. Servicio bilingüe. Y entonces llegaron personas de habla en inglés We had people that spoke English, y llegaron tantos and there were so many que teníamos como 150 o 200 todos los viernes, that we had about americanos. 150 to 200 every Y Friday. no era bilingüe nada, yo predicaba en inglés, And it wasn't bilingual. pero I se le preached llamaba in English, bilingüe. but we called it bilingual. Y sí, porque no se interpretaba español porque se dedicó los viernes solo para ellos. Yeah, because we didn't preach in Spanish because we dedicated Friday solely for them. Y los hispanos que venían hablaban inglés. And the Hispanics that would come there spoke English. Así que de bilingüe no tenía It nada. had nothing of bilingual. Pero llegaban mucha gente y quién sabe se pueda repetir la historia. But many people came, and who knows, maybe history will be repeated. Que ellos van a comenzar a llegar. They're going to begin to come. Ahora, ¿en qué lugar de este mundo Now, where in this world, se ha dicho where has it been said, el código, ese código escondido que hablamos hoy? this hidden code that we've spoken of today? Murió, He died, resucitó. he resurrected. Las personas que resucitan, ¿cómo quedan? Anyone that resurrects, Viva. what is their state? They're Así que alive. murió, So he died, resucitó, resurrected, se fue a los cielos, he went to heaven, a luz inaccesible, to inaccessible y light, volvió a vivir. and he revived again. Es un código encerrado ahí. That is a hidden code. Ellos ahora van a decir, él dice They're going to say, he says que Cristo that Christ murió Died 2000 años atrás, 2,000 years ago, resucitó 2000 años atrás y que volvió a resurrected vivir. 2,000 years ago and has revived. Él dice, He says, en vez de decir, la Biblia que él leyó, que es la misma mía, dice, the Bible that he read, which is the same Bible as I possess, says. la pregunta está, ¿para qué volvió a vivir? The question is, why did he revive? Tiene que haber un propósito. There has to be a purpose. Yo escribí algunos, eso lo tuve que escribir para acordarme de ellos. I wrote Yo some puse verses. aquí, I had to write it to remember. número 1, para revelar el verdadero evangelio, Number 1, to reveal the true gospel, que es la incircuncisión, which is the gospel of uncircumcision, que comienza en romano y termina en hebreo. that begins in Romans and concludes in Hebrews. Eso nadie lo había entendido. No one had understood that before. La gente creía que el evangelio era de Mateo a revelación, es el nuevo pacto. People Pensaban, thought that the gospel was from Matthew to Revelation, the new covenant. That's what they thought. pero es que el verdadero evangelio fue dado para los gentiles But the true gospel was given to the Gentiles. y se escogió un apóstol para escribirlo. One apostle was chosen to write it. Y lo que yo entiendo que él escribió comienza en romano y termina en hebreo. And as far as I know, what he wrote began in Romans and concluded in Hebrews. Ahora no decimos que los otros 9.
perdón, no es parte de la Biblia. Now, we don't say that the rest is not part of the Bible. Es parte de la Biblia, It's part of the Bible, pero es para revelar el falso evangelio de la circuncisión. but it is to reveal the false gospel of circumcision. Entonces, a veces se nos acusa de que nosotros nos convienen ciertas partes de la Biblia. So sometimes we're accused that certain parts of the Bible are convenient Y to no es que, us. en verdad no es que nos convengan solamente, es que tiene que ser así porque el evangelio de la incircuncisión está de Romanos a Hebreos. It's not only convenient, but it has to be this way because the gospel of uncircumcision is from Romans to Hebrews. Y entonces lo segundo de el volver a vivir es confirmarte en el verdadero evangelio, Romanos 16:25, con la predicación de Jesucristo. So the second point of his revival is to confirm you or establish you in the true gospel, Romans 16:25. También, este verso es bien importante. Oye, Jacob, si pudiéramos ponerlo en inglés, This verse is te very voy a dar important. tiempo. Jacob, if we could put it in English, if we have time. En Hebreos 9:28. Es bien Hebrews importante ese 9:28. verso para que tú It's se a lo very muestres important verse. a tus amistades. Hebreos 9:28 en el King James Version. Hebrews 9:28 in the King James Version. So Christ was once offered to bear the sins of many. Que eso es otra revelación. Está hablando de revelation of many. And unto them that look for him shall he appear the second time. Appear, apariencia, appearance. Tiene que tener el cuerpo, ¿no? Appear the second time without sin unto salvation. Sin pecado en la salvación de los creyentes. Without sin unto salvation, Sin relación con el pecado. apart from sin. Y tú te preguntas, y yo me he hecho esa pregunta, And you may ask yourself, because I've asked myself, ¿quién presentó en 2000 años de que el pecado no existía en la iglesia, en los creyentes? in the last 2,000 years, who has said that sin did not exist in the church and the believers? Eso es una evidencia para mí y para ti. That is evidence, proof for me and for you. Porque dice que vendría por segunda vez, Because it says that he was coming a second time, pero sin contar con el pecado. but without sin. Y nosotros tenemos unas evidencias claras de esas. And we have clear evidence of this. Así que él volvió a vivir So he con el revived propósito with the purpose de decirle a la iglesia, of telling the church, no se dejen engañar, don't be deceived, porque ya no hay pecadores en el reino de there los are no cielos. sinners in the kingdom of heaven. Y naturalmente cuando nosotros leemos a Romanos 7:8, And when we read Romans 7:8, podemos leerlo hasta en inglés también, porque esto can read it in conviene English para too. nuestros hermanos de habla inglés. Romanos 7:8, Romans 7:8, si lo podemos leer, vemos que el if we can read poder, it, del pecado está en la ley. But sin, taking occasion by the commandment, wrought me all manners of concupiscence. For without the law, sin is what? Sin la ley, el pecado está muerto. for without the law, sin was dead. Y Romanos 7, 10:4 dice Romans que el 10:4 fin says de la ley that es Cristo. Christ is the end of the law. Y el propósito del cuerpo de Jesús de Nazaret dice que ese cuerpo fue para ponernos muertos a la ley, And the purpose para of the librarnos de body la ley. of Jesus of Nazareth, it says that that body's purpose was to set us free from the law. Pero eso ni se entiende aún hoy en los medios, ellos no lo entienden. But no one understands that today. Tú lo entiendes, You understand it porque tú eres simiente de Abraham. because you are a seed of Abraham. Una vez Cristo le tuvo que decir a un grupo, Once Christ had to tell a group, Jesús de Nazaret, Jesus of Nazareth, le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham,
He said, if you were the sons of Abraham, ustedes creerían en mí. you would believe in me. Y ellos, no, nosotros somos hijos de Abraham. He said, yeah, we are the sons No, of ustedes Abraham. no son hijos de Abraham. And he said, no, you are not the sons of Ustedes Abraham. son hijos de su padre, el diablo. You are the sons of your father, the devil. ¿Y sabe cómo ellos le contestaron? Le dijeron, And you know what they answered? They said, nosotros no somos nacidos de fornicación. we are not born out of fornication. Como quien dice, nosotros no somos hijos de Agar, As if to say, we are not sons of porque Hagar. Abraham tuvo dos mujeres, Because Abraham had two wives, Sara Sarah y Agar, que era la esclava. and Hagar, the servant. Y entonces tú sabes que la esclava le dio hijos a And you know that Abraham. Hagar bore Abraham a son. Y entonces cuando Abraham le dio dolor por ese hijo, And when Abraham felt pain for that child, porque Sara dijo, sácalo de la casa, no lo quiero, because Sarah said, kick him out of the house, I don't want him here. Abraham sintió mucho dolor por ese niño. Abraham felt pain for that child. Pero Abraham sabía que tenía que sacarlo porque no era hijo de Sara. But Abraham knew he had to get him out because he was not the son of Sarah. Y entonces Dios le prometió a Abraham And God promised Abraham, y le dijo, yo voy a hacer una gran nación. and I said, I'm going to make you a great nation. Y esa nación And that nation es el pueblo de Israel. is the people of Israel. Ese pueblo que dice, no, sí, yo soy hijo de Abraham. Sí, tú eres hijo de Abraham, pero de fornicación. The people that say, I am Abraham's son, but out of Y se fornication. han quedado con la plata del mundo. And they have taken over the Allá world's donde está el money. petróleo. They are owners of the petroleum. Y se llaman ser simiente de Dios. And they call themselves a seed of God. Pero no pueden creer en Cristo. But they can't believe in Christ. Entonces, si no pueden creer en Cristo, son hijos del diablo. So if they don't believe in Christ, they're sons of the devil. ¿Y qué es un hijo del diablo? And what is a son of the devil? Un hijo del diablo, un hijo de carne. A son of the devil is a son of the flesh. No es que un hijo con dos tarros, It's not that he's the son of someone with es horns. hijo de carne que no He is the puede son of creer. flesh, one that cannot believe. Y la salvación es por fe. Salvation is by faith. Y si usted no tiene fe, And if you have no faith, entonces usted no es hijo de Abraham. then you are not a son of Abraham. Porque todos los que creen, Because all that believe, todos los que son de fe, all of those that are of faith, son simiente de Abraham. are the seed of Abraham. Usted es un verdadero israelita, como dice. You are a true Israelite. Lo que pasa es que se nos llama gentiles porque Abraham fue gentil. But we are called Gentiles because Abraham was a Pero la Gentile. promesa no fue para los judíos. But the promise was La not for the promesa fue Jews. para Abraham, que era gentil. The promise was for Los Abraham, a judíos lo Gentile. añadieron después. ¿Y por qué lo añadieron? The Jews were added later, and why were they added? Moisés le dijo, ¿usted sabe por qué Dios los escogió a ustedes? Moses said, you know Para why God chose manifestarse. you? Porque ustedes son el pueblo más insignificante de esta Because you are tierra. the most insignificant people on the face of Pero the ellos earth. se creen que son lo mejor. But they think that they're the Y nos best, menosprecian. and they despise the rest of us. Nosotros los amamos a We ellos. love them, A los escogidos, the chosen naturalmente. ones, naturally, De ese pueblo. from within that Y people. tendrán que traernos ese dinerito para acá, para el reino. And they're going to have to bring their Van a money tener que this way. comenzar a devolver. Yeah. Ya tú verás las donaciones que empiezan a llegar por ahí. You will see the De millones. donations. Mira, aquí le dejo they 50 millones, 1000 millones. Va a ser. Look, here's Eso 50 viene million. para acá. Here's 100 Porque million. nosotros vamos a gobernar la tierra. We're going to govern the world. Yo tengo que decir cosas aquí. I have to say things here. Que siempre hay un grupo que dice, el apóstol se cree, está medio loco, yo no sé, pero está haciendo unas promesas grandes. There's always a group that says the apostle is a little crazy. He's making some Pero si great todo lo que promises. yo le he dicho a ustedes 10 años atrás, lo estamos And viendo. everything that I told you 10 years ago, we're seeing it right now. Y las cosas que yo te estoy diciendo son bíblicas. And the things that I tell you are biblical. Que nosotros vamos a gobernar al mundo. That we are going to rule the world. Lo que sucede es que eso toma tiempo. But it takes time. Se está tomando el lugar donde todos los gobernantes de la tierra We are seeing that every ruler of the earth, se van a tener que someter a este consejo. every ruler will have to be subject to this council. Porque si no, va a haber tremenda destrucción entre ellos. Because if not, there will be destruction among them.
Y no es que nosotros destruimos a la gente, It's not that we destroy people, pero es que la naturaleza los va a destruir porque ella está gimiendo. but nature will destroy them because it is crying out. La naturaleza los puede destruir con huracanes, con terremotos, con temblores de tierra. Nature can destroy them with hurricanes and earthquakes. La naturaleza está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Nature cries out for the manifestation of the sons and daughters of God. Oye, ¿me conseguiste el Salmo, Jacob? Jacob, did you find the Psalm? Salmo 82. Ese fue el que yo te pedí, ¿sí? Psalm Yo pedí 82, ese. right? Ah, 7:8, sí. Oye, ya yo pedí unos cuantos, era Romanos 7:8. No, pero ese ya lo leímos. Pero no pedimos Salmo 82. Yes, Psalm 82. Ah, sí. Jacob, mira a ver si me lo consigue. Tenemos a Jacob ahí un poco apretado porque está en inglés y en español y yo aprieta botones. We're squeezing Jacob because it's in English and Spanish and he has to push all Todo those bien, buttons. míralo ahí. There it is. Está pendiente porque vamos a brincar varios versos. Be ready because we're going to jump several verses. Oye, ahí yo veo a Dios de pie en la congregación. I see God standing in the congregation there. God standeth in the congregation of the mighty. He judged among gods. Él juzga en medio de los dioses. He judgeth among the gods. How long will ye judge unjustly and accept the persons of the wicked? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptan los sermoncitos estos? How long will you judge unjustly and accept these sermons? Aceptando una misa. ¿Tú sabes lo que es eso? Es una misa. Accepting a mass. You know what that means, a Y mass? no el evangelio de la And incircuncisión. not the gospel of uncircumcision. El verso 6. Verse 6. 6. I have said ye are gods, and all of you are children of the Most High. But ye shall die like men, dioses que mueren como hombres, Gods that die like men, and fall like one of the princes. Y caeréis como cualquiera de los príncipes. and fall like one of the princes. Pero Dios nos llamó dioses. But God called us gods. Y eso es un salmo profético. ¿Tú sabes quién lo escribió? El que dijo el Señor a mi Señor. And you know who wrote this prophetic psalm? The one that says, the Lord said unto my Lord. David fue quien escribió eso. David wrote this. Y eso es profético para ahora. And that is prophetic for now. Porque nadie Because no one, hasta este día up to now, había llamado a la congregación dioses. had called the congregation gods. Nadie había llamado a la congregación la amada. No one had called the congregation the beloved. Nadie se atrevía a mencionar esos títulos. No one dared to mention those titles. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque ahí no dice, ellos dicen ustedes son dioses. Because it doesn't say, Dice, they say you are yo gods. dije, It vosotros says, dioses. I said, ye are gods. Oye. Vamos a terminar con Hebreos capítulo 12, verso 22. Let's conclude with Hebrews chapter 12. Verse 22. Lo leemos en inglés entonces, ¿sí? We'll read it in English. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, donde Dios está vivo. Then heavenly Jerusalem. Ahí la ciudad celestial comenzó en Miami. It began in Miami. And to innumerable company of angels, innumerable compañía de ángeles. Esa es la cubierta. That's the covering. To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all,
and to the spirits of just men made perfect. Hombres, fíjate, espíritu de hombres que han sido perfeccionados. Y óyete ese verso 24, verse 24. And to Jesus the mediator of the new covenant. ¿Qué Jesús era ese? Wonder what Jesus that is. ¿Cuándo usted vio a Jesús explicando el nuevo pacto? When have you seen Jesus explaining the new covenant? Fíjate que no está hablando de Jesús de Nazaret, It's not speaking of Jesus of Nazareth, porque a Jesús de Nazaret lo menciona luego, because he mentions Jesus of cuando Nazareth dice later, la sangre que habla mejor que la de Abel. when he says, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. Dan of Abel. Quiere decir que ahí está hablando la sangre mejor que la de Abel fue la de Jesús de Nazaret. So the blood that Ahora, was better than Jesús, Abel's was Jesus el of Nazareth. mediador, no está hablando de Jesús de But Nazaret, Jesus, the mediator, is not Jesus of Nazareth, porque él no medió, él lo que hizo fue que murió because he did not mediate, para he quitar el died pecado. to remove sin. Pero para mediar hay que explicar. But in order to mediate, you must explain. Entonces él volvió a vivir ¿para qué? So he Para came mediar. back to life in order to do what? ¿Qué To yo mediate. llevo aquí en los últimos 40 minutos? Mediando. What have I done here the last 40 minutes? I have mediated. Para mediar usted tiene que estar ahí y hablar y presentar. To mediate, you have to be present. You have to speak and present. Entonces, nosotros So tenemos we bien claro Are lo very que ha clear sucedido en nuestro ministerio. in what has happened in our ministry. Y por eso es que las noticias están corriendo. And that's Y why no pararán. the means of communication are running and they shall not stop running. O sea que la compañía que nos entrevista una vez The company that interviews us once sigue oyendo de nosotros will continue to hear about us, y van a querer volver a invitar. and they want to Porque invite us esto no again, para. because this is not going Este to es el stop. comienzo de noticias. This is the beginning of the news. Pero eso va a seguir. It's going to continue. Eso no va a parar. This will not stop. Así que bendecidos, So blessed ones, bendecidos que están vivos. blessed ones that are alive, Un saludo a los que están muertos. a greeting to those that are dead, A los que están en la nube de testigos, que están aprendiendo con nosotros those that ahora. are in the cloud of witnesses learning with us here tonight. Ellos están aprendiendo. They're learning with us. María está aprendiendo. Mary is learning. Todos los que están en esa nube comenzaron a aprender ahora. Everyone that is in that cloud has just begun to learn. Quiere decir que cuando Pablo le dijo a ellos, miren, no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. So when Paul told them, look, judge nothing until the time Yo me until the imagino Lord que ellos le comes. dijeron, pero ¿y cuándo viene el Señor? Y dice, Imagine bueno, they said, when is he coming? bueno, vendrá en par de mil de años. Well, maybe in a couple thousand years. Pero entonces, ¿y cuándo se nos va a explicar a nosotros? And when are we going to receive the Bueno, explanation? cuando venga el Señor. Well, when the Lord comes. Pero ¿y dónde vamos a estar nosotros? Y bueno, si Where en are we el gonna cuerpo o fuera del cuerpo, yo no sé, pero te lo van a explicar. Well, whether you're present or absent from the body, Porque it will be Dios explained es to you. Dios de vivos. Because God is the God of living. Pueden subir, por favor, ¿sí? Gracias, Saavedra. Interrumpí ahí un poquito.